Gracias también a todos los que están viendo la grabación. En el espacio-tiempo en el que se encuentren, siempre es el presente para discernir, para concientizarnos. Así a todos los que estamos presentes en el estudio de conciencia, gracias, gracias por estar. Es de verdad, ahí copié en el chat las preguntas para ahorita podernos dar al discernimiento. Pero por lo pronto les voy a invitar entonces a meditar. Les voy a invitar a que se sienten, se acomoden durante unos minutos para poder estar presente, consciente, crear nuestro templo mental y también abrir este portal que es el estudio de conciencia. Con los párpados cerrados es la invitación. Respiremos de forma lenta, observando interiormente la respiración, permitiendo que todos los sonidos, los olores, las percepciones que vengan del exterior, permitiéndoles ser, estar, sin resistencia interior. En ese estado de aceptación nos dirigimos al interior, nos conectamos con nuestro cuarto chakra, corazón, guíe su conciencia y guíe su enfoque para que desde el cuarto chakra la presencia de nuestro guía interno, el yo interno, se manifieste en completa presencia y en unión con nuestro guía interior. Y así ese guía como vocero del yo superior, a quien aperturamos nuestra glándula pineal para recibir la información. En esa conexión entonces estamos cuerpo, alma y espíritu, siendo uno aquí y ahora. Unas cuantas respiraciones más. Unificamos la frecuencia de nuestro lóbulo cerebral derecho y de nuestro lóbulo cerebral izquierdo. Y en el centro de los dos lóbulos cerebrales, visualicen ese punto de luz espiritual que es la glándula pineal antimateria, receptáculo del canal que nos comunica interdimensionalmente. Desde esa glándula pineal, descarguemos la energía de luz que viene del cosmos hacia nuestros cuerpos físicos, energético, llenándonos así de fotones de luz blanca brillante.
Visualicemos nuestro cuerpo físico, energético, nuestro campo áurico, nuestro campo dimensional en el toroide, nuestra burbuja dimensional. Y vamos a envolvernos en 7 aros de luz blanca brillante. 7 aros de luz que protegen nuestra energía álmica de pensamientos enfermos, inabrios, pensamientos distorsionados, y que nos permite trabajar con la claridad de la luz interior para realizar nuestra alquimia. De la misma manera vamos a visualizar al planeta Tierra. 7 aros de luz envolviéndole, protegiéndole, sanando, curando y aliviando el dolor del planeta. Abrazando así las energías de luz espiritual que acompañan, aconsejando nuestro camino, agradeciendo profundamente ese amor en ese menester, en la guía evolutiva y elevativa de los seres humanos. Honrado así de ofrendar este servicio para seguir en el despertar de la conciencia y abonar la causa del trabajo que se está llevando a cabo. En decreto interior, yo soy el que soy. Respiramos profundo, por favor. Las palmas de las manos las unimos a la altura del corazón, albergando entre palma y palma las más sinceras intenciones de despertar nuestra conciencia. Lo que en este planeta nombramos la trascendencia espiritual, el salto cuántico, poder ser partícipes gracias a nuestra frecuencia, vibración, ritmo, gracias a esos cristales de colores que emana nuestra aura, que son la llave, la huella dactilar energética de cada uno de nosotros. Juntamos las palmas de las manos en unos coquitos y los llevamos sobre los ojos. Respiramos de forma lenta y consciente. Y lentamente empezamos a abrir los ojos. Y luego empezamos a soltar las manos.
Y acá estamos una vez más, dándole ritmo entonces al estudio de conciencia, después de haber transitado un hermoso portal desde el equinoccio hasta el eclipse y hasta el ciclo de eclipses que estamos viviendo. Y entonces yo quiero así agradecer al espíritu, sí, porque en estos días en la meditación surge, sí, como el aval para continuar proyectando la palabra en el estudio de conciencia. Entonces, una meditación que me atravesó y es lindo poder, digamos, seguir sirviendo. Y agradeciendo así a cada uno de ustedes que está renacido. Yo sé que estamos viviendo cambios interesantes, entonces los que estamos hoy acá reunidos, hola otra vez, somos alguien totalmente distinto. Sí, yo sé lo que ha estado atravesando, entonces agradeciéndole esas transformaciones y esas transmutaciones. Estamos viviendo efectos cíclicos, entonces así queriendo que estemos conscientes de nuestras causas y efectos. Están leyendo los efectos que están recibiendo en sus vidas, ¿sí? Siguen conscientes de esa lectura de la enseñanza continua, seguimos presentes en las causas que estamos sembrando, evaluando una y otra vez la causa, si vamos por el camino, la causa y el efecto como llamado primario vuelve a ser entonces porque el ciclo que acabamos de pasar y lo que se viene como transformaciones para el 2024, téngalas en el corazoncito, porque se viene una correspondencia interesante en términos de efectos y desde este momento seguimos sembrando causas. Pero entonces ya las causas que se sembraron desde el 2020, en el 2024 van a empezar a recibir unos efectos específicos. Vamos a empezar a hacernos conscientes de esos efectos y les quiero invitar a una propuesta de estudio de conciencia. Estudio de efectos, estudio de efectos, ¿sí? Dentro del estudio de conciencia, quisiera que lleváramos a cabo una balanza entre causas y efectos. Causas y efectos. Las causas las estamos sembrando y les voy a hablar de eso posteriormente, pero en este momento les quiero invitar a que analicemos y que compartamos por el estudio de conciencia efectos que estemos recibiendo y que queramos analizar profundamente esos efectos. Y analizar profundamente un efecto quiere decir a ver, degustar el néctar de la semilla que ha sido sembrada y gracias al néctar reconocer el trabajo que se ha hecho como semilla. Entonces, los efectos es como cosechar frutos, ¿vale? Estamos en un momento, en un proceso en el que estamos por recibir los frutos de nuestra cosecha. Entonces, la invitación es, cuando sientan que esos efectos estén llegando y no estén siendo entendidos, los vamos a poner en el estudio de conciencia para analizar aquí en el estudio de conciencia efectos de vida, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a arrancar un nuevo panorama, siempre que alguien quiera desde su libre albedrío compartir los efectos de sus vidas. Estoy recibiendo esto, me está sucediendo esto, acaba de pasar esto. Los efectos es lo ya sucedido, ¿sí? Y la reflexión que hacemos sobre lo que está aconteciendo, lo que acaba de suceder en un presente, en un pasado próximo. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar efectos solo en uno, máximo 2 meses previos, ¿sí? Lo que me está sucediendo de 2 meses hacia acá, no más hacia allá. 2 meses, desde 2 meses hacia acá. Sí, el día de hoy, si queremos empezar con ese estudio de efectos, vayan pensando qué han recibido en sus vidas en estos últimos 2 meses que usted quiera compartir. Ay, parce, es que yo recibí esto.
esta nueva noticia, yo recibí esto, esta nueva somatización, es que yo recibí esto, yo recibí, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a comenzar a analizar desde los efectos para poder ver el resembrar de causas, que es, digamos, como parte de lo que quiero y me ofrezco, así como al espíritu, para enseñar en el estudio de conciencia. Ustedes saben que yo llevé a cabo un proceso experimental al cual llamé metamorfosis índico, ¿cierto? Durante un tiempo. Y ahí decía, proyecto experimental, metamorfosis índigo. Por aquí hay varios que compartieron conmigo Metamorfosis Índigo, así, amor, mucho amor, ¿sí? Entonces, esto que les estoy contando, les cuento que fue parte de las conclusiones de ese proyecto experimental. ¿Sí? ¿Qué es? Oh, mira, ya por acá empiezan a ocurrir efectos, ¿sí? ¿Qué es lo que vi en el proceso de metamorfosis índigo? No sabemos interpretar lo que nos sucede, todavía no lo sabemos. Suceden las cosas y nos cogen en blanqueados, sin poder de interpretación, sin poder de percepción. O sea, no tenemos una lectura interna de lo que sucede, sino que es como, parce, me está sucediendo esto, ¿y por qué? Y el por qué lo seguimos proyectando afuera. Vamos a empezar el estudio de los efectos para empezar a situar cada uno de los efectos de nuestras vidas con un porqué muy evidente, ¿sí? Y entonces poder vivir en el día a día y decir, ay, me sucedió esto, esto me está sucediendo por esto, por esto, por esto, por esto, reconociendo cuáles son las causas previas, ¿sí? El proceso de sembrado de causa y el proceso de resembrar la causa. Entonces, se van a mirar efectos para ver luego resembrado, ¿sí? Bueno, esa era como lo primero que quería compartir el día de hoy. Con eso vamos a empezar. Listo. Desde la próxima. Hoy era la noticia. Vale. Por ahí ya Nati nos dijo que acaba de recibir que su abuela trascendió. Trascender es desencarnar. Trascender es dejar el cuerpo físico por parte del cuerpo etérico y el cuerpo físico, digamos, ya muere. Entonces el ego deja de existir. Eh, las digamos, causas de eso, estudiarlas están en relación a la abuela y a lo que la abuela significa. Cuando hagamos el estudio de efectos, ¿vale? Vamos a situar entonces qué es lo que generó eso en mí. Entonces ahí va la pregunta, Nati, ¿qué generó o cuál es el efecto de la noticia de la trascendencia de tu abuela? ¿Me hago entender? Para estudiar el efecto. ¿Qué es lo que generó eso? Entonces, de ahí vamos a estudiar. Ya sabemos cuál es la causa, la trascendencia de la abuela. Vamos a estudiar entonces para la próxima el efecto. Piensa en el efecto y miramos cuál es desde allí lo que hay que resembrar, ¿vale? Vamos a dar continuidad y voy a leer entonces las preguntas que puse yo mismo por acá. Ajá. Listo. Entonces por acá dice la primera. Gratitud, Juanda, por el discernir. Me gustaría que hablemos, esperen. Me gustaría que hablemos sobre automaestría. Uf, hay tantas técnicas, rituales, talleres, experiencias, herramientas, pero ¿cómo elegir? ¿Con cuál quedarnos para no saturarnos o confundirnos? O precisamente hay un momento para desligarnos de todo eso y hacer un camino desde la simplicidad de cuidar nuestros pensamientos y emociones. Listo. Automaestría, mercado espiritual, eh, prescindir de todas las técnicas rituales y haceres o hacer uso de ellos.
y regresar a la esencia de lo que significa la alquimia diaria del pensamiento del lóbulo cerebral izquierdo al lóbulo cerebral derecho. Vamos a tocar todos esos temas. Listo. El, la automaestría es parte de la invitación de la era de Acuario. En la era de Piscis existió la jerarquía espiritual, discípulo que sigue a maestro. La era de Acuario se trata de cooperativismo espiritual. Ya nadie sigue, sino que todos nos retroalimentamos y somos recíprocos al compartir experiencias de naturaleza trascendental y espiritual, para compartir sentires de percepciones que estén involucrados con lo que nosotros consideramos el despertar de la conciencia álmica y la formación del ser espiritual energético. Ese es el llamado de la era de Acuario. Entonces, la automaestría, más que un llamado, es, digamos, una responsabilidad que se asume sabiendo la conciencia que se está despertando ahora. Quien está despertando la conciencia ya no está detrás de un maestro preguntándole qué hacer, cuándo, cómo, por qué, sino que el que está despertando su conciencia en la automaestría, ¿cuál es? Está tomando decisiones. Y de esas decisiones se está haciendo responsable. Y de esas decisiones de las cuales se hace responsable, intercambia conocimiento. Y de ese conocimiento intercambiado genera un proceso de aprendizaje mutuo sobre el cual se basan las nuevas causas, las nuevas acciones en el cotidiano vivir. Listo. La automaestría ahora resulta que no está tanto en una forma específica, digamos, de seguimiento, sino que se los voy a nombrar chakra por chakra. La primera forma de automaestría en este planeta es encontrar una forma de sustento que te lleve al hecho de poder vivir sin la necesidad de sobrevivir, porque eso es liberar el primer chakra del miedo a la sobrevivencia. Listo. Primera automaestría del planeta. Cómo estudiar y analizar mis posibilidades contextuales de cómo salgo del estado de sobrevivencia y cómo llego a un estado de vivencia. Analicen esas palabras profundamente. Listo. La segunda automaestría en este planeta visto en el segundo chakra está en el hecho de poder hacernos responsables del uso desbordado y desmedido de los sentidos externos y del placer desmedido que lleva a la sexualidad inconsciente. En el segundo chakra, el uso de los sentidos externos está básicamente en el hecho de la regulación. ¿Qué quiere decir regular los sentidos externos? Hacer que nuestro cerebro no sea psicodependiente de los sentidos externos, sino encontrar en nuestra alma y en los sentidos internos una nueva proyección del ser. Para eso el ser debe estudiar profundamente qué aspecto de sus sentidos internos es dependiente. ¿Qué quiere decir? Que el sentido externo, cual sea, está apegado a algo. ¿Qué quiere decir que un sentido externo esté apegado? Imagínense que el gusto puede estar apegado, por ejemplo, a la comida. El olfato, ¿sí? Vive un tipo de adicción que se da en términos de olfato de testosterona y feromonas. ¿Y saben a qué se vuelve adicto el primer chakra y el sentido del olfato? A enamorarse, a enamorarse, ¿sí? En el tercer chakra, la cualidad de la disciplina, ¿vale? Y hay que regular en el sentido externo de la vista. Nosotros, como sociedad, estamos entrando en un proceso de dependencia a la pantalla, ¿sí? El sentido de la vista, que es, digamos, el primer sentido que se busca regular a través de la meditación, es el sentido que más influye en el cerebro. Entonces ahí está una regulación importante. Para quienes son adictos a la pantalla, por favor, encuentre también ahí una parte de regulación. Listo. Y otra parte
de la forma en la que se expresa la regulación de los sentidos externos es el tacto. El tacto. El tacto está vinculado con un factor psicodependiente en el aspecto social. La adicción del cuarto chakra es como al pensar, al qué dirán los demás de mí. Ese aspecto del tacto es una de las cualidades a regular. Todo esto hablando de la regulación de los sentidos externos, que es parte del segundo chakra, incluida la regulación sexual. ¿Es una automaestría del sexo? Sí. ¿Y cuál es la automaestría del sexo? Encontrar coherencia. Encontrar coherencia en la forma en la que usted vive su sexualidad. Si usted siente una sexualidad reprimida, encontrar coherencia y poder vivir una sexualidad rítmica de la forma en la que usted quisiera, impulsarlo. Si usted vive una sexualidad desenfrenada y hay que regular en términos de disminución, entonces también encontrar una regulación allí. Encontrar si parte de su regulación puede ser el hecho de sentir o mucho apego, deseo o incluso aversión al sexo. Regula eso y es una automaestría completa. La tercera automaestría del tercer chakra es el ego. El ego. No tomárselo todo personalmente. Ese es básicamente la automaestría del tercer chakra. Y la automaestría del cuarto chakra en este planeta tiene que ver con la energía dinero, así como suena, aprender a tener una consciente administración de la energía planetaria, que es la energía dinero, en relación al dar y el recibir, al dar y el recibir, ¿sí? Eso se vincula con los tres chakras inferiores. La automaestría del quinto chakra es aprender a hablar, utilizar el tono de voz adecuado, la palabra adecuada. La automaestría en el sexto chakra es lograr canalizar los pensamientos al lóbulo cerebral derecho, más que al lóbulo cerebral izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Tener pensamientos que lleven a una realidad interna espiritual más que a una realidad externa y material. Ahorita vamos a profundizar un poco de eso. Y la automaestría del séptimo chakra consiste en volver a sentirse vinculada y unida a Dios, a lo que llamamos la energía universal de vida. ¿Sí? Automaestría de cada uno de esos 7 chakras. Lograr vivir en esa automaestría implica muchas veces el uso de técnicas, formas, talleres, rituales, métodos. Sí, la respuesta es sí. A mí me gusta practicar un método en específico. ¿Cuál es? La práctica de yoga. Sencillo. ¿Es un método? Sí. ¿Existen muchos? Sí. Cuantos caminos usted quiera, pero reconozca que usted tenga un camino el cual usted vea el paso por paso, el cual usted sepa qué es lo que qué es lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir? Usted sabe cuál es su camino espiritual. Si usted no sabe cuál es su camino espiritual, es natural que usted tenga que buscar en alguna línea filosófica, espiritual, en la cual usted y su modo de pensar logren encontrar coherencia, que usted diga, esto me da entendimientos, esto me da unas explicaciones, esto me hace comprender el por qué. Cuando se tiene una línea espiritual, una filosofía espiritual interior, no estoy hablando de algo externo, pero usted puede encontrar resonancias en lo externo de varias y diferentes maneras. ¿Qué quiere decir eso? Yo encuentro mi línea de filosofía espiritual en la combinación, en la conjunción. Miren la palabra, conjunción. Yo entrelazo filosofías planetarias. ¿Cuáles son las filosofías planetarias que yo enlazo para darme a mí a entender? ¿Sí? La filosofía expuesta en los libros del Ser Uno. Todos los libros del Ser Uno expresan una filosofía, un tipo de pensamiento y una cosmovisión. Cosmovisión. Eso es muy importante porque
Si usted no tiene una cosmovisión en la cual centrarse, usted no sabe ver, leer y entender el universo en el cual vive. Todo esto está coligado con esta cosmovisión yogi que son los Vedas. Y hay todo un paralelo entre el ser uno y todo lo que yo he estudiado a través del yoga. Y créanme que los paralelos son muchísimos, paralelos, que yo hago match en mi cabeza, se encuentran los circuitos y yo digo, claro, claro, los Vedas y la cosmovisión védica ofrecen una cosmovisión misma, una cosmovisión entera, ¿vale? Existe otra cualidad, miren la forma en la que lo voy a nombrar, la alquimia crística, una alquimia que comprende una filosofía crística, cabalística, alquímica que proviene de Egipto, ¿sí? Y que ha sido traducida en varias facetas. Esa cualidad hermética también forma parte de mi cosmovisión. Estudiar el hermetismo, estudiar la alquimia y estudiar los símbolos de la alquimia. Solvet coagula, ¿sí? Para quienes les gusta la alquimia, sabrán que eso tiene toda una faceta y toda una cosmovisión interna y externa de poder leerse así, leer al universo, ¿va? Y esa conjunción ha hecho en mí enlaces, match. Y yo he estudiado otras cosmovisiones. Yo he estudiado mucho Rosacruz, he estudiado la mitología griega y romana, que me parece que es una cosmovisión espectacular. Recuerdo y he estudiado toda la cosmovisión nórdica, ¿sí? Y tengo vagos recuerdos de cosmovisiones y filosofías que provienen de África. Lo importante es, para uno tener un camino propio, usted tiene que saber qué es lo que está haciendo con su vida, hacia dónde va y por qué está haciendo en este presente lo que está haciendo. Cuando usted no sabe que está caminando y cuáles son los pasos que está dando, hay que saber en el corazoncito decirse, parce, yo soy una persona que sigue la inercia. ¿Cuál es la inercia de la vida? Levantarse, salir, a sobrevivir, entre comillas, trabajar, encontrar modo de regulación social durante el día, volver, encontrar, digamos, forma de hábitat confortable y dormir para lograr apaciguar la conciencia durante una noche más, ¿sí? El modo de vida en el que usted diariamente no sabe qué está haciendo, pero hace algo, o sea, trabaja, sobrevive, ¿sí? Vive, sobrevive, no se le puede llamar a eso vive, sobrevive, ahí sigue. Pero si usted todos los días se levanta y tiene trabajos internos y sabe el por qué, sabe los por qué de lo que está haciendo. Yo me levanto y hago esto por esto. Y es un trabajo interior, ¿sí? Y durante las cenas hay un trabajo interior. Y durante la labor hay un trabajo interior. Si usted vive la vida sin trabajos interiores, todavía debe ir a trabajos exteriores. ¿Qué quiere decir eso? Vaya a rituales, vaya a talleres, vaya a conferencias, asista a grupos, eh, haga métodos, técnicas, rituales, experiencias de diversos tipos. ¿Por qué? Todas esas experiencias están construyendo una nueva cosmovisión, una visión propia de la realidad. Y todas esas experiencias casi siempre sirven, miren la palabra que voy a utilizar, para deconstruir, para sacar, digamos, como malas programaciones y decir, yo estaba mal programado, yo estaba y uno va botando basura. Y a medida que uno va botando basura, está en su proceso de despertar, en un proceso de desaprendizaje. Esto no lo necesito, esto no lo necesito. Pero para usted poder
verlo necesita reflejos. ¿Por qué? Todavía estamos en un proceso en el que funcionamos por neuronas espejo. Los otros son ejemplos. Cuando tengamos autoliderazgo espiritual, nos daremos cuenta de que no queremos ver a nadie más, queremos simplemente ser nosotros mismos, un ejemplo de conciencia para su propio corazón. Y cuando usted quiere ser un ejemplo de conciencia para su propio corazón, naturalmente empiezas a ser un referente de vida, un ejemplo para los otros. Pero es porque no te estás ocupando de los demás. Sí, solo ocupándose de sí mismo, reconociendo que está haciendo un trabajo para el alma, transmutando el ego interiormente. Hasta eso, quizás todavía necesitamos una creencia que tenga validación. ¿Qué quiere decir una creencia que tenga validación? Muchas veces necesitamos creer en cosas que los otros crean. Así se los digo. ¿Eso qué quiere decir? Creencia tribal. Usted necesita creer en algo que los demás crean y que tenga un otro diciéndole, sí, palmadita en el hombro, su creencia es la verdadera, palmadita en el hombro. Si usted necesita eso, usted todavía no tiene una cosmovisión propia. Con todo el amor, ustedes saben que es con todo el amor, ¿vale? Si usted todavía está esperando que alguien, algo de afuera corrobore su creencia como verdadera, usted está esperando una validación. Esa validación, poco a poco, en el despertar de la conciencia, comienza a ser más innecesaria. Reconozcan en el corazón qué tan innecesario es para ustedes que un ente, alguien externo, valide su creencia como una creencia válida. Si usted necesita esa validación externa o ya se ha podido librar de eso, le da un termómetro interno sobre si usted sí tiene despierta su propia conciencia o no. ¿Por qué? Porque es que despertar la conciencia es seguir la propia conciencia y ya. Y te das cuenta de que tu propia conciencia te instruye en momentos muy específicos de la vida en relación a cómo hacer positivamente, ¿sí? En el instante del accionar consciente y cómo invita desde adentro. La conciencia interna no necesita validación externa, ¿vale? Hasta ese instante, las personas están en ese proceso de despertar esa voz. ¿Cómo despiertan esa voz? A través de las proyecciones externas para impulsar la espiritualidad. Entonces son necesarios los rituales, las experiencias, etcétera. ¿Son necesarios? Sí, son necesarios. Y si son hermosamente acogidos en el proceso. Cuando usted reconozca que ya tiene una línea filosófica de la cual guía el corazón y su conciencia impulsa por allí, no necesitas tanto ello y más bien te ofreces, digamos, como a poder dar de ti para quienes están, digamos, anhelantes de ello, ¿va? Se convierte en una faceta menos receptora cada vez, de conciencia y cada vez más dadora de conciencia. Y eso, digamos, como que son impulsos cíclicos, cíclicos. De tanto en tanto te vas a dar cuenta de que no quieres dar y de que es momento de recibir. ¿Y hacia dónde se va quien pretende recibir inspiración de su propio ser? Únicamente hacia adentro. Entonces, de todos los rituales, de todo lo leído, de todas las experiencias, tú habrás adquirido algo específico que habrá resonado con tu personalidad para ir hacia adentro. Eso habrá quedado. De toda esa amalgama de cosas que llegan,
rituales de diferentes formas, meditaciones de diferentes tipos, lugares, experiencias de diferentes facetas, ¿sí? Algo de eso te sirvió y eso que te sirvió va a servir y va a seguir sirviendo en los momentos en los que haya que ir para adentro. Cuando llegue eso y el método y la técnica ya no sirva, vamos a aprender a darle muerte a esos métodos y a esas técnicas a las cuales nos apegamos quizás en un primer momento de despertar. ¿Sí? Porque lo que sirvió en un primer momento quizás no sirva para otro momento. Y está bien. Quizás los libros de autoayuda que ayudaron tanto al inicio, al volverlos a leer, ya no sean lo mismo y haya que entrar en otras dimensiones del ser. Para eso hay que conectar y saber que el camino es hacia el interior, simple, hermoso y simple. Y les digo, la mejor forma de uno sentir, digamos, como el impulso espiritual dado, es a través del servicio. Eso que no se nos olvide. Que llegue un momento en el que la humildad nos lleve a dar, más que a, desde el ego, querer recibir lo que ya tenemos. Vamos a liberarnos de él al darlo, para abrir espacio a las nuevas revelaciones de conciencia. Si hay un momento en el que usted se siente estancado en su proceso de despertar espiritual, ofrézcase primero al silencio, luego al servicio. ¿Sí? Eso se los digo desde mi ser, ¿vale? Que es la forma en la que he encontrado de poder orientar. No existe un único método, técnica o experiencia que sea universal. A algunos les puede servir el yagé, a algunos les pueden servir los honguitos, a algunos les pueden servir una práctica de meditación tibetana, a algunos les puede servir una terapia reiki o a algunos les puede servir una consulta con ángeles. Cualquier forma es válida, siempre y cuando no estemos apegados a la forma y sepamos que todas ellas son simplemente instrumentos para poder escuchar a la voz del uno que habla a través de toda la naturaleza. ¿Va? La esencia básica de la alquimia es poder transmutar pensamientos del lóbulo cerebral izquierdo al lóbulo cerebral derecho. Esa es la invitación a vivir de esa manera y lograr librarse de todos los métodos y técnicas va a ser para nosotros un logro. ¿En qué momento se dará? Sin afán, sin afán. Pero de que se va a dar por evolución espiritual, se va a dar. Hasta el momento en el que usted sienta que sea necesario utilizar la herramienta, utilícela. Y en el momento en el que usted reconozca que solamente con la fuerza de su pensamiento puede realizar la alquimia interior, está guiado ya por el camino victorioso, necesariamente. Cuando uno transmuta un pensamiento del lóbulo cerebral izquierdo al derecho, es elevar los pensamientos de los chakras 1, 2, 3, 4, 5, zonas del cerebro que están en el cerebro izquierdo, y pasarlas al lóbulo cerebral derecho, quiere decir elevarlas a los chakras 6, 7, 8 y 9. Ya sabemos que estamos hablando hasta el 7 por términos comunes. Lograr elevar un pensamiento al sexto chakra y al séptimo chakra. ¿Qué quiere decir eso? Reflexionemos sobre eso. Usted quiere entender lo que significa una espiritualidad vívida. Usted, uno, tiene que estar observando los pensamientos, por favor, sin identificarse con ellos, pero entendiendo que son sus pensamientos. Miren esa paradoja. Acto de la conciencia paradójico. Observe los pensamientos sin identificarse con ellos, pero entendiendo que son suyos, sus pensamientos. ¿Va? Usted es el que manda en la casa. Usted es el que manda en la casa. Y usted le permite entrar
a un gatico a su casa. Listo. Usted observa lo que hace el gatico para criarlo, para educarlo, ¿sí? Y usted puede amar mucho a ese gatico, pero usted no es el gato, usted es el dueño de la casa. Listo. Es una analogía, es una analogía. Nosotros como conciencia debemos aprender a ver a nuestros pensamientos, abrazarlos, ¿sí? Entender que estás abrazando a una parte de ti misma que es indispensable transformar en ti. Para ello implica reconocer el hecho de hacia dónde lo dirijo, cómo un pensamiento lo transformo en una frecuencia de sexto o séptimo chakra. La clave está en la imaginación. Ser perezosos con la imaginación quiere decir que usted no está hábil para realizar una alquimia interna. Ser, digamos, una persona que quiere realizar alquimia interior quiere decir fortalecer la imaginación para poder pensar imaginativamente. Esa es, yo lo resaltaría con rojo, la habilidad a desarrollar. Escríbala y resáltela con rojo. Si usted no desarrolla esa habilidad, esto lo que les voy a decir es complejo. Vamos a hablar entonces de cómo desarrollar esa habilidad. Pensar imaginativamente. Esa es la habilidad de la que vamos a hablar. Usted, para ello, lo único que necesita es presencia. Es lo único, pero al mismo tiempo es lo más costoso. Es muy lindo, ¿sí? Porque si usted no logra estar presente, ¿cuál es la clave? Que usted está totalmente identificado con su pensamiento. Al estar identificado con su pensamiento, usted está identificado con su forma de pensar. ¿Sí? Imagínese que usted tiene un pensamiento de envidia cuando va en la calle en su moto y usted ve al lado una moto más bonita y usted tiene un pensamiento de envidia. Si usted está presente en ese momento, va a lograr reconocer e identificar su emoción. Listo. Cuando usted logró identificar y reconocer su emoción, ya hizo el gran primer trabajo de la conciencia. Permítase ver. Esto lo estoy diciendo posteriormente. ¿Cuál es la imaginación que activa esa emoción? Entonces, yo estoy sintiendo envidia y observo interiormente qué imagina la envidia. Quien está proyectando esa imaginación es la envidia inconscientemente hablando. Y ahí es donde entra el trabajo. Ahí es donde el acto de la conciencia se lleva a cabo. ¿Cómo? Con el pensar imaginativo. Ahí es donde ejercitas, ahí es donde lo llevas a cabo, ahí es donde lo pones, ahí es donde lo tienes que hacer en ese momento de reconocer la imaginación que generó la emoción. ¿Listo? Con todo el poder de tu conciencia, te dispones interiormente a pensar imaginativamente. Listo, con toda la fuerza y con todo el poder de la conciencia. Eso ahí es donde se ve, ahí es donde se pone a prueba. Listo. Si tienes poder en tu conciencia o no. Profe, ¿cómo sé que no tengo poder en mi conciencia? Porque no eres capaz de pensar imaginativamente algo distinto a lo que dicen los pensamientos. No eres capaz, no lo logras. Tienes el mismo pensamiento, el mismo de la envidia, el mismo de la envidia o de cualquiera. El mismo del estrés con el jefe. Imagínese que usted tiene un estrés con el jefe y está el estrés con el jefe, el estrés con el jefe, el estrés con el jefe, ahí rumiando, rumiando el estrés con el jefe. Y usted dice, yo no me puedo sacar este pensamiento, pues no me puedo salir de aquí.
Si usted no se puede salir de ahí, usted es esclavo, así como escuchó. Abracemos eso con conciencia. Si usted no se puede salir de ahí, usted es esclavo. ¿Cómo sale utilizando la llave? Pensar imaginativamente. Ese es el superpoder. La conciencia tiene ese superpoder. No estoy charlando. Es el superpoder de la conciencia. Ella piensa imaginativamente. Tiene el poder de emanarlo. ¡Wow! Y si usted lo hace, se va a dar cuenta cómo se fortalece ese superpoder. En el momento en el que usted está eh, imaginándose a su jefe y usted está estresado, entonces usted se imagina al jefe y sale su jefe en la imaginación con cara de bravo y ¡ah! Y su imaginación actúa así. Ella tiene un papel imaginativo, ese estrés de esa preocupación por el jefe. Listo. Si usted logra pensar imaginativamente, logra transformar esa, esa, esa cualidad. Han escuchado una forma muy hermosa de transformar los pensamientos de enojo cuando alguien está enojado. Cuando alguien está muy enojado y grita, el ano se le dilata. Entonces, uno, uno de los poderes es lograr pensar imaginativamente que cuando tu jefe se enoja y se estresa, el ano se le dilata. Y eso puede llevar a cabo una reversión de humor. Cuando el pensar imaginativo lleva a cabo una reversión de humor, se ha logrado el acto transmutativo. Cuando usted logra transformar el estrés por risa, cuando usted logra transformar la envidia por sosiego, cuando usted logra, yo veo a la persona a la que estoy envidiando, y eso me lleva a mí a pensar que yo soy un fracasado porque no estoy en ese lugar. Sí, entonces esa emoción de envidia lanza una imagen de Juan David apagado siendo fracasado. Sí, y esa es mi imaginación. Cuando yo capto la imaginación de la envidia, lo que tengo que hacer es pensar imaginativamente algo que logre llevar a cabo una reversión de humor, una reversión de temperamento. Entonces, puedo llevar a cabo con la imaginación el hecho de entender que mientras hay personas que yo estoy envidiando una moto, realmente hay personas que les toca buscar en la basura qué comer todos los días. Y yo estoy envidiando una moto. La envidia se transforma en humildad y quizás en gratitud, con el hecho de tú querer pensar imaginativamente. Si piensas imaginativamente en relación a la envidia, puedes pensar algo que te lleve alegría, ¿sí? Si logras pensar en ese instante, ¿a ustedes qué les genera alegría? A mí me genera alegría saber que puedo llegar a mi casa, sentarme y poder disfrutar un café, prender una velita y hablar con mi esposa tranquilo y poder sacar toda la mierda del día, toda la mierda del día, y que voy a poder expresarla y que me voy a poder sentir así. Ah, cuando yo pienso en eso, me siento tranquilo. Entonces, si yo logro pensar imaginativamente en algo que sea de una cualidad de humor distinto, estoy realizando el trabajo de la transmutación. Ahora la pregunta es,
Uno, logra entender lo que significa el poder de pensar imaginativamente. En este momento vamos a ponerlo a prueba. Piensen imaginativamente en algo que les genere alegría, dicha, y haga que la emoción de este preciso momento se transforme gracias a ese pensar imaginativamente en la dicha y en la alegría. Mientras hacen el ejercicio, yo les voy a poner un paréntesis de una analogía que me acaba de surgir, que me acaba de revelar por acá mi yo interno. Quizás si han visto Harry Potter, quizás, sí. Hay un momento en el que a Harry Potter y a los niños de la escuela de magia les enseñan a, a hacer un hechizo para el cual tienen que imaginarse aquello que les atemoriza de forma burlesca y transformarlo por algo burlesco. Es uno de los procesos que les ponen, simplemente como analogía. Y para, y para poder hacer el espectro patronum, que es el hechizo, el que emana el tótem de luz con el cual se protegen, ellos tienen que tener un pensamiento feliz. Ah, o sea, solo puedes hacer el espectro patronum con un pensamiento feliz y les enseñan a enfocarse en ese pensamiento feliz. ¿Cuál era el pensamiento feliz de Harry Potter? Aunque él nunca conoció a sus papás, él los vio alguna vez en el espejo que le mostraba sus mayores deseos y él vio que sus papás estaban a los lados abrazándolo. Él lo vio en el espejo y cuando él vio eso en ese espejo mágico, él grabó eso en su conciencia como su momento más feliz. Un reflejo en un espejo. Y con eso logró hacer el espectro patronum. Es una analogía muy burda quizás, pero yo les quiero poner eso como analogía. Usted tendría como sacar de su conciencia, de su memoria, un pensamiento feliz, uno solo, en el cual usted se pueda concentrar. Eso puede ser una meditación muy profunda. Concentrarse en un pensamiento feliz y que no llegue otro pensamiento a ser, ¿cómo se dice? Distorsión. Si logramos llevar a cabo esto como entrenamiento personal, vamos a lograr llevar a cabo el despertar de esta cualidad del pensar imaginativamente. Sí, esa es la forma y yo les quiero decir, todos los talleres, todos los rituales, todas las técnicas, todos los métodos, todo enseña a pensar imaginativamente. Reflexiónelo un momento. Todo eso te está enseñando a pensar imaginativamente. Si logramos desarrollar esa cualidad, como en el ser uno lo nombran, lograríamos desarrollar el deseo creador. ¿Por qué? Porque activar el deseo creador es activar mi pensamiento con la imaginación voluntariamente. Y así no estoy generando más de lo que no me gusta porque se activa de forma inconsciente, sino que empiezo a generar lo que me gusta porque lo pienso, porque el yo con mi corazón intuitivo en presencia activo el pensar imaginativo en conciencia. ¿Sí la cachan? ¿Sí? Ese es la verdadera alquimia. Usted va siempre en el Reiki, hablamos del Reiki, y usted se imagina los símbolos y se imagina que inserta los símbolos.
Uno hace tameana, y por aquí está la Sarita que sabe tameana, y uno pone los cristales y se imagina el triángulo que usted está poniendo con los cristales para triangular esa persona o para realizar la geometrización, etcétera. ¿Sí? Para las personas que hacen talleres, casi siempre que se lleva a cabo un ritual o un taller, se pone todo el espacio en una protección energética. Esa proyección energética que nosotros hacemos al inicio con los 7 aros de luz protegiéndonos. Cada que se hace un ritual se protege el espacio. Cada que se hace una ceremonia se protege. ¿Y qué es eso? Pensar imaginativamente. Literal. Ese es el superpoder. Usted entonces, o cuál es la intención de la alquimia desde la alquimia y la transmutación del lóbulo cerebral izquierdo al derecho, que usted logre captar pensamientos inconscientes y pensar imaginativamente durante tanto tiempo en el día como sea posible. Porque no es como de vez en cuando o por raticos. Sí, es literalmente tratar de mantener esa conciencia despierta. Sí, y eso es el día a día. En este preciso momento, la presencia está en el escuchar. Ahí está el corazón, en el escuchar. Pero si usted siente algo, una emoción, observe lo que está imaginando. Mientras escucha, observe lo que está imaginando. Y si lo que está imaginando mientras escucha no le gusta, imagine otra cosa. Hágalo ahí en este momento, pensa, incluso mientras escucha, piense imaginativamente en la proyección del viraje. Una vez se haya identificado la emoción que está allí por reconocer y que es la que genera casi siempre como el olvido, como imagínense que cuando llega una emoción, la conciencia que está acá despierta se desplaza y se va hacia atrás. La emoción se despierta y ella hace que la mirada a uno se le vaya para otros lados, que uno esté, digamos, como ahí, pensando en diferentes formas que la emoción está proyectando, 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 proyectando. Llega un momento en el que esa emoción se cansa y toma el lugar otra emoción. Las emociones, yo les digo así, se van turnando el hecho de poder apoderarse de la atención. Listo. Entonces llega otra emoción, mientras la conciencia está por acá dormidita. ¿Sí? De tanto en tanto en el día, la conciencia dice, hoy, ¿qué hubo? Estoy presente, hoy, volví, sí, volví. Cuando la conciencia vuelve y está consciente, las emociones se esconden. Sí, uno, ay, no es que en ese momento, sino, pero ellas estuvieron activas ahí. Cuando la conciencia llega y logra captar un poquitico de esta, logra hacer el trabajo del pensar imaginativo y transmutar gradualmente las emociones. Cada que la conciencia se adormece, se desplaza y las emociones vuelven y toman el trono, el reino, la batuta, ¿sí? La emoción más clásica es la ignorancia, la inconsciencia, el automatismo. El automatismo. Y ese automatismo tiene ciertas emociones subrepticias. Casi siempre lo que adormece es el placer, ¿sí? Suele adormecer, ¿vale? Entonces, digamos, como un sentido de confort, de acomodamiento. Esa es la palabra, porque no se acomoda. Cuando usted se acomoda, que es como volver a esa inercia ahí, pero está confortable, la conciencia vuelve y se adormece. ¿Sabían eso? Con el placer, con el acomodamiento, muchas veces para huir, pero eso lo hace por miedo. Entonces el miedo es otro factor allí que adormece.
Y en ese adormecimiento ocurre otro ciclo de emociones que empiezan con el estrés, la angustia, la ansiedad, etcétera, de ahí en adelante, ¿sí? Pero todo eso se da en ese proceso de adormecimiento. Volver una y otra vez al presente y querer saber en qué estaba pensando y cómo me estaba sintiendo es el ejercicio cotidiano, cotidiano. Que la conciencia vuelva y diga, estoy presente aquí, ahora, corazón intuitivo, qué estaba pensando y cómo me estaba sintiendo. Estaba porque es un instante atrás, antes de la presencia. Y si lo logras coger, reconocer la imaginación y activar el pensar imaginativo, estás haciendo el acto continuamente. Voy a dejarlo hasta ahí. Pongamos una pausa, ¿sí? Automaestría, hablamos de eso chakra por chakra y estamos entendiendo qué es la alquimia de transmutar del lóbulo cerebral izquierdo al derecho, de la emoción que toma la rienda a la conciencia que toma la rienda, ¿sí? Y el flujo de los pensamientos que se da desde allí, cómo llevar a cabo ese impacto a través de la conciencia, que es el pensar imaginativo, ese superpoder. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Hola, hola Juanda. Somos todo Así oídos. un poquito en lo que dices de cuando se adormece el pensamiento como una forma de huir, pero igual está ahí, o cuando se alimenta con ese mismo pensamiento y como que no se puede salir de ahí, se genera también una emoción que se alimenta a sí misma, como generando un cierto placer desde el dolor. Entonces, ¿cómo no irse a uno de los dos lados? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo no irse como a esos dos lados, sino realmente centrar en el transmutar el pensamiento y no adormecerlo, que es esconderlo y huir, o sobrealimentarlo desde ese Ujú, placer que genera inconsciente también quedarse ahí atrapado? ujú. Este, digamos, el adormecimiento también se da por ese acomodarse, ¿sí? El justo medio, que es justamente el camino, ¿va? Em, Implica en el hecho de querer ejercitar, querer fortalecer lo que implicaría el ser consciente sin intervenir en el pensamiento, sin atarle al pensamiento. Eso es muy importante porque sujetarse hace parte de lo otro, del hecho de darle rumianza. Y lo que se adormece, eso es algo importante ahí de ahí, no es el pensamiento, el que se adormece es la conciencia. El pensamiento siempre está vivo, ya sea consciente o ya sea que sea emocional. Imagínate tu lóbulo cerebral derecho como el despertar de la conciencia. E imagínate el lóbulo cerebral izquierdo como emocional. ¿Listo? Uno es consciente y el otro es emociones. Las emociones son inconscientes. La conciencia implica que estas emociones son transmutadas porque la conciencia lleva hacia el sentimiento universal de la conciencia. Es un sentimiento. ¿Listo? Entonces, cuando se adormece el lóbulo cerebral derecho, ¿vale? Es el adormecimiento de de la conciencia. Literalmente es cuando se deja de pensar. Dai, dejar de pensar. Ponelo ahí como en rojito. Dejar de pensar es el hecho de decirle a la conciencia, te olvido, no quiero que estés, te hago a un lado, ¿va? La conciencia va a estar presente en el ejercicio del pensar imaginativamente y en el ejercicio del reflexionar. Reflexionar no es necesariamente analizar,
porque analizar es entender por qué sucedió lo que sucedió. Reflexionar es querer abrir la perspectiva, querer abrir el pensamiento y ver, y poder ver el, lo que dice la vida en el presente como conocimiento para poder filtrarlo. La reflexión siempre se da en el presente, nunca se da en el pasado. Una de las cualidades para mantener despierta la conciencia es poder cualificar el presente reflexivamente. El lóbulo cerebral izquierdo es hiperactivo en varios términos. Racional, hiperactivo racionalmente, y eso implica a que continuamente está analizando. Ese análisis del lóbulo cerebral izquierdo es el factor que hace que nos, eh, digamos, que caigamos en esa ruedita de hámster en un solo pensamiento y en una sola emoción. ¿Sí? Es el sobreanálisis del lóbulo cerebral izquierdo el que hace que la emoción perdure y sea alimentada, alimente el cuerpo del dolor y además de eso sea, digamos, propagada, quizás inconscientemente. Entonces, quiero hacer esa reflexión. Analizar no es lo mismo que reflexionar. La reflexión es el uso del lóbulo cerebral derecho y es el uso de la conciencia. El hecho de quedarse en el análisis es el uso del lóbulo cerebral izquierdo, ¿vale? La reflexión busca lo intangible, el análisis busca lo tangible. El silencio interno siempre va a ser el punto medio, no irse para el lóbulo cerebral derecho ni irse para el lóbulo cerebral izquierdo, quedarse en la glándula pineal, es representada entonces por el silencio. La glándula pineal, el silencio, es analogía del yo superior. Si algo surge desde el silencio es revelación. El pensar imaginativamente hablando, el activar el lóbulo cerebral derecho es el alma, es el yo interno quien se expresa a través del lóbulo cerebral derecho, a través de ese pensar imaginativo. Lo ejercita el alma. El lóbulo cerebral izquierdo representa todo lo corpóreo y todo lo correspondiente a la personalidad del ser. ¿Vale? Entonces, disminuir los pensamientos que estén enfocados en la materia, peso, masa, volumen, cantidad, sobrevivencia, emociones, ¿sí? Y sensaciones, hace referencia a disminuir el impulso del lóbulo cerebral izquierdo. Despertar la conciencia, y eso es pensar imaginativamente, despertar el lóbulo cerebral derecho, reflexionar, intuir, percibir. Todas esas cualidades están en el lóbulo cerebral derecho. Es el despertar de la conciencia interna, la conciencia espiritual del ser. Y la comunicación con el yo superior se da entre el lóbulo cerebral derecho y la glándula pineal, que es la antena para el yo superior, para Dios. La información baja a la antena, glándula pineal. La glándula pineal, si es de vibración elevada, se lo da al lóbulo cerebral derecho. Y el lóbulo cerebral derecho es el que recibe y percibe y analiza, intuye y capta todos esos pensamientos que llegaron a través de la glándula pineal, pensándolos imaginativamente. Luego sería muy bueno que el lóbulo cerebral derecho nutriera al lóbulo cerebral izquierdo, ofreciéndole, digamos, como a nuestro ego, a nuestra personalidad y a nuestra forma de vivir material, una reinterpretación causal que pueda dar a cabo un viraje.
Pero si los pensamientos provienen de abajo, ¿sí? Sin conciencia causal, van a provenir del primer chakra, miedo, sobrevivencia, del segundo, relaciones, adicciones, sensaciones, del tercero, cualidades del ego y emociones, desde el cuarto, digámoslo como administración de esas emociones, ¿vale? Y desde el quinto, esa interpretación egoísta personal que ocurre desde esa faceta inconsciente del yo interno, cómo se lo toma personal el cuerpo etérico. El, el hecho de poder llevar a cabo la balanza ahora en nuestras vidas consiste en el despertar de los sentidos internos, pensar con el lóbulo cerebral derecho y disminuir el pensamiento del lóbulo cerebral izquierdo. ¿Qué quiere decir? Conciencia, presencia, pensamiento imaginativo. El pensamiento rumiante y el pensamiento inconsciente transmutado. Y el pensamiento imaginativo y la presencia y la conciencia atenta a lo que viene de la glándula pineal espiritual. Un pequeño resumen. Espero haberme dado a entender. La forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que es ya la expresión, eso ya proviene del lóbulo cerebral izquierdo. ¿Sí? Una de las claves de la transmutación para darse cuenta de que están transmutando, usted piensa antes de hablar. Esa cualidad de transmutación es una de las evidencias. Cállese, haga silencio durante largo tiempo antes de hablar. Ahí se va a reconocer un poco esa recalibración que sucede adentro. Se van a dar cuenta cómo el ego quiere expresar, quiere decir, quiere soltar, ¿vale? Si ustedes pueden decidir en qué momento hablar y qué es lo que van a hablar, ahí es una buena forma de saber que quien regula el pensamiento interno es el yo interno más que el ego. Si no hay reactividad al hablar, sino que hay actividad al hablar, actividad asertiva al hablar. El uso de rituales. El espíritu dice acá, hay un momento en el que un día es un ritual y si el día es un ritual, ya no hay necesidad de celebración distinta al hecho de vivir. ¿Vale? Entonces, ritualizar el día es levantarse y tomarse una agüita ritualizada, intencionada. Hacer un ritual mañanero de conexión con la gratitud y espiritual, ritualizado. Y ritualizar el momento del alimento, orarlo. Ritualizar el momento de tener un servicio con alguien, pidiendo permiso al espíritu y ofrendando el servicio. Ritualizar el momento. La invitación que lanza es ritualice el día para que no tenga que volver a un ritual. Ritualice el día. ¿Va? Es la inspiración que nace en este instante. Ah, amores, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Algo que queramos expandir, comentar en relación a lo que estamos hablando? A mí me gustaría también como pues, compartir un poco de que pues mi experiencia también ha sido desde varios rituales, ¿cierto? Como una conexión espiritual, así empecé pues como explorando como medicinas ancestrales, terapias, bueno. Y ahora pues no sé, he sentido como un momento de como de pausar, de escucharme más a mí misma, de estar más como en silencio. Pero entonces también se vive una sensación, seguramente desde el ego, como de como de pérdida un poco de ese soporte de distanciamiento, un poco como de soledad,
Entonces también eso me pone como a pensar desde dónde estoy también como desde la necesidad de pronto de también asumir esas herramientas, desde una necesidad real, ¿cierto? Del espíritu y no de pronto desde el ego como algo que también disfruta hacer, ¿cierto? Como una conexión en eso. Entonces, bueno, sí, yo como que me pasa ahora de que esas sensaciones como un poco ya de volver a estar en ese como no movimiento, es algo que estoy nuevamente como explorando y sintiéndome y a veces me hace sentir confundida. Algo bastante interesante que llega para que lo discernamos, Dai. Dejamos de ir a rituales, dejamos de ir a las ceremonias de medicina ancestral y nos ofrendamos a nuestro día cotidiano, a nuestro quehacer diario. Levantarnos, hacer lo propio, sin la necesidad de, miren esto, espiritualizar la dinámica de vida. ¿Cómo espiritualizamos la dinámica de vida? Al realizar prácticas espirituales. Imagínense una vida sin espiritualizar la dinámica de vida, sin ir a un ritual, sin asistir a un taller, sin ir a algo, ¿sí? Muchas veces el pensamiento deja de pensar de forma trascendente, deja de pensar de forma espiritual al dejar de ir a esos lugares o al dejar de asistir a esos grupos o a esos entornos. Si no somos capaces de mantener un pensamiento que nos vincule con la fuente, entonces el alma interiormente se preocupa y dice, ay, estoy dejando de ser espiritual, ay, me estoy olvidando de ser espiritual porque asocia el dejar de pensar en eso con el hecho de haber dejado de ir a la iglesia. Si dejar, vamos a llamarle al ritual simplemente como la iglesia. Si dejar de ir a la iglesia hace que tú dejes de tener pensamientos espirituales, quiere decir que tú necesitas la iglesia para que te recuerde que hay que estar pensando de esa manera, ¿sí? Si, si uno deja de ir a la iglesia y deja de pensar espiritualmente, es válido retomar la herramienta. Si tú dejas de ir a la iglesia y te das cuenta de que se te grabaron las palabras y que no necesitas que te las repitan, y tú dices, parce, ve, realmente ama a tu prójimo como a ti mismo, ya me quedó claro, no necesito volver a la iglesia, ¿sí? Se puede dar como un check a ese paso evolutivo, siempre y cuando el pensamiento haya integrado eso que está ahí recordando la iglesia o recordando el ritual o recordando la ceremonia. Entonces, uno va a una toma de honguitos y uno se toma los honguitos y los honguitos te dan una revelación así hermosa que suena muy sencillo, pero que quizás sea para ti realmente transformador. El hubiera no existe. ¡Oh! El hubiera no existe. Ay, yo tan encarcelada que estaba en el hubiera. Sí, ay, es que hubiera hecho esto. Y los honguitos me dijeron, el hubiera no existe. Y eso llega. Dice, ah, gracias. Usted se va, pasa el estado alterado de conciencia y usted integra eso en su ser. El hubiera no existe. Si pasa el tiempo y tú después te encuentras a ti misma pensando, uy, parce, es que hubiera vuelto a tomar honguitos porque hubiera vuelto a tomar honguitos porque ya estoy como pensando de esa manera. Ese indicativo es un indicativo de que posiblemente sí necesites, sí retomar o sí necesites esa causa externalizada que te brinda el impulso. Cuando ya se ha integrado el aprendizaje,
la herramienta deja de ser necesaria. Yo te hago una pregunta. ¿Qué te ha enseñado el yagé? Él siempre puede enseñar cosas distintas, yo sé. Pero entonces yo te hago otra pregunta. ¿Ya integraste lo que te enseñó el abuelito yagé? ¿Ya lo integraste? ¿Ya lo hiciste parte de ti? Y si, y si no es así, yo te pregunto, ¿qué tanto piensas en eso? Cuál es entonces la clave? Aprender a no dejar de pensar en las enseñanzas que ya se han recibido. Háblalo, Sarichu, somos todo oídos. Siento ahorita que te escuchaba ya así como expresar tu sentir, se me venía también como, eh, como esta necesidad básica, primaria del ser humano de la pertenencia, ¿cierto? Encontrar una comunidad, de una unidad en común, de algo que nos convoca, que nos reúne. Eh, y muchas veces eh, pues desde mis vivencias, desde mi punto de vista, yo he encontrado comunidad muy hermosa, por ejemplo, en la medicina, ¿cierto? Porque uno ahí encuentra personas que se están caminando, personas que se están queriendo ver, reconocer. Entonces, eh, muchas veces reconocer que extraño, que también extraño la comunidad, que también extraño el encontrarme en un entorno que me brinda una seguridad para poder ser lo que soy. Entonces muchas veces estos espacios de toma de medicina los brindan, ¿cierto? Eh, entonces como que ahorita escuchándote, como que me venía eso, como que a veces también eh, me gusta empiezan a taladrar, eso. No habían taladrado en todo el día, te digo, empiezan a taladrar, qué cosa. Eh, pero entonces sí, como que reconocer también que me gusta, lo que me gusta, sí, como que me gusta tomar medicina porque me hace sentir bien, porque me permite mirarme en lo profundo, porque se abre, no sé si me escuchan. Sí, sí. Voy a pausar y ahorita vuelvo a... Está insoportable. A mí me hace reflexionar eso que dice Sarita, ¿sí? El sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia que brinda un grupo. Ahorita lo hablamos como creencia tribal y de la necesidad de la validación de la creencia, pero aquí vamos a tomar otro matiz de reflexión también, ¿vale? Porque quizás no es el hecho de ir allí a la herramienta por la herramienta misma, porque entonces que mira que estamos analizando de ir allí es por el grupo, por el entorno, por el contexto. Y ahí es donde estábamos hablando de la era acuariana, que el verdadero trabajo está entonces en hacer el trabajo y sí reunirnos a compartir. Parce, mira, estoy caminando esto, estoy caminando esto, estoy caminando esto, y saber qué se está viviendo adentro. Algo bastante interesante, porque sin herramienta, hablando ya, digamos, como aislando la herramienta, sin la herramienta, la era acuariana nos invita a cooperar. Cooperar es unirnos, reunirnos, encontrarnos y decir, sí, parce, estamos viviendo procesos y lo estamos y nos retroalimentamos y nos damos y recibimos de lo que estamos viviendo. Eso se da naturalmente, claro, en los momentos en los que se da un taller, un ritual, una toma de medicina o cualquier experiencia, digamos, como de orden espiritual, porque justamente es la reunión del grupo en torno a ello, en torno a ello. Uno de los pasos que podríamos o que estamos tomando es reunirnos en torno a la conciencia sin la herramienta, sin la herramienta. Ahí es, entra mucho y con mucha fuerza esta frase de la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza.
No es la herramienta la que hace el camino lo estamos haciendo nosotros, pero nos fortalecemos en la unión del cooperativismo para tener fuerza para seguir caminando. Entonces, más que depender de una herramienta, yo digo que lo que necesitamos es fuerza. ¿Me hago entender? Que eso es distinto. Uno obtiene fuerza como, venga, hablemos, encontrémonos, reunámonos, haciendo qué. Puede ser yendo a misa, puede ser yendo a un temazcal, puede ser tomando peyote, puede ser reunirnos en un parque o puede, cierto, ninguna de las anteriores. Pero entonces sí me parece esto bien importante y como que me llega mucho al corazón. Lo que necesitamos, más que la herramienta que nos dé la revelación, es la fuerza para caminar con las revelaciones ya dadas. ¿Sí me hago entender? Porque yo creo que ya tenemos el conocimiento y ya las herramientas nos lo han dado. Y ya tenemos, digamos, como una base, una estructura lo suficientemente fuerte de conocimiento como para basar nuestros pasos. Pero entonces sí, estamos débiles en los pasos, caminando en nuestros senderos espirituales, quiere decir que necesitamos fortalecernos y para eso la unión, unirnos, reunirnos, sí, y poder hablar así con el corazón. Este espacio que sea intencionadamente un espacio de esos, de unirnos a que nos demos fuerza desde ese sentido. Más que darnos herramientas, más herramientas, ¿cierto? Podamos compartir el uso de las herramientas individuales y darnos fuerza. Me encanta, me encanta. Mero, me llega eso, muy bonito, muy bonito. ¿Alguien tiene algo que decir por ahí en esto que estamos hablando? Anda, yo lo he sentido así siempre, desde que entré al estudio siempre lo he sentido así, como, Oh, como todo lo que hablábamos en las experiencias de los demás, son como, lo siento como esa sabiduría que todos estamos emanando y que todos tenemos ahí adentro. Entonces, o sea, yo lo siento así. Incluso ahora estaba pensando en cuando hablabas de la mente y las creencias, que desestructuramos una serie de creencias y que creencias limitantes y no sé qué, pero nos llenamos de otras. Entonces yo no sé, y yo he sentido mucho, pues como estos tiempos, como de experimentarme en vacío, como no creer nada, nada, nada y intuirlo todo. O sea, no creer nada, intuyo todo, porque todos tienen la verdad. O sea, yo me siento a hablar en mis clases y eso es un efecto de lo que he sembrado. Y es que yo siempre en mis clases de yoga, yo daba gracias por ese espacio, pero un agradecimiento hermoso que se me salían las lágrimas y yo, qué rico estar aquí. Y eran dos, tres personas y después empezó a llegar un montón de gente y todos con su sabiduría, contando sus cosas y lloro, pero es de la alegría. Es como una ajo. emoción hermosa. Entonces, como lo pongo aquí en palabra, porque lo quiero agradecer mucho desde el corazón, como toda esa experiencia y todo lo que estoy sintiendo de todos ustedes y de todas las personas que escucho, porque ya no es como que, ay, este no sabe lo que está diciendo, sino como, ay, qué linda tu verdad, me encanta y aprendo mucho de tu verdad y de lo que estás experimentando, porque me llena también y me veo ahí como en el agua, como en ese espejo divino. Entonces así lo quería sentir y quería dar gracias por este espacio porque en realidad me hacía mucha falta, en realidad ha sido enriquecedor para mí. La parte de la metamorfosis también, yo le decía a Juanda que sembramos unas causas el año pasado en metamorfosis que se vieron los efectos también justo un año exacto, o sea, el 8 de agosto exacto, se vivió el efecto y fue muy bello verlo y yo le escribí a una banda a darle las gracias. Entonces agradezco por este espacio y que se multiplique y que lleguen muchos más seres a este espacio y a otros espacios que todos están creando aquí, porque yo sé que todos los que están aquí están creando cosas muy bellas. Muchas gracias. Ah, uf. Esas palabras nos llenan de amor y de brillo a todos, ¿cierto? Lore, repartiste brillitos en todos nuestros corazones. Qué palabras tan hermosas. Y Sarichu por ahí iba a decir algo ahí como aledaño, ¿no? O ya no.
No, se te olvidó, bueno. Ah, por ahí Nati nos quiere hablar, Nati. Ay, Juanita, no, yo me uno a estas palabras y a este sentir de la compañera de Lorena. Aunque yo estoy un poquito lejitos físicamente, pero en corazón acá súper cerquita. Y de verdad que me uno a esas palabras, como te decía yo en estos días, extraño, extraño el estudio, extraño a cada uno cuando comenta, cuando pregunta, cuando inspira para compartir. La verdad que extraño estos encuentros, para mí son rituales y por eso los extraño también tanto. Siento que es esa fuerza que tú decías que nos ayuda, que nos inspira, que nos recuerda. Y eso me parece súper importante y súper valioso. Yo pienso que este grupo es un tesoro, de verdad. Yo he aprendido cantidades, cantidades y súper agradecida en el corazón con cada uno de ustedes, con Asnael, contigo, Juanita, toda mi aprecio, mi gratitud, mi admiración también. Muchas, muchas gracias. Wow. Entonces nos estamos dando fuerza, parce. Entonces sí está cumpliendo su efecto. Nos estamos dando fuerza para cambiar espiritualmente. Bien, los efectos están dados. Y si el efecto de esta unión es la fuerza, entonces esa causa como causa nos va a llevar a tener la fuerza de voluntad para poder llevar a cabo cada uno de nuestros pasos. Que así sea y así es. Hecho está, decretado está. Wow, les digo que esa forma, esas palabras al final me conmovieron un montón. Estoy acá que lloro, pero muy bonito, pues, muy bonito. Bien lindo, wow. Bueno, que así sea, que así sea, que así sea. Amándoles infinitamente, yo creo que me despido por hoy, por hoy, por hoy. Así está. Amándoles de corazón. Creo que hablamos solamente de una pregunta, pero ahí estamos. Y qué rico entonces volver a decir esto. Tenemos preguntas para poder darle material al estudio de conciencia. ¿Sí? Y empezamos para el próximo estudio de conciencia con el estudio de efectos. Los días jueves que abro el grupo, si alguien quiere compartir por ahí los efectos de lo que está sintiendo, ¿sí? Y de las imaginaciones que eso está proyectando, vamos a emprender con ese lindo estudio de poder saber qué hacer. ¿Listo? Les amo muchísimo, mucho, mucho, mucho. Cuídense mucho. Feliz tarde, noche. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias, Juan. Paulines. Gracias. Bye. Gracias.